Dios los bendiga en este día. Un saludo de La Paz, Bolivia, Iglesia Compañerismo Cristiano, la Casa del Alfarero, siempre orando por ustedes. Este día vamos a tener nuestro servicio y vamos a tener el texto de Filipenses capítulo 2 en el versículo 19. Dice la palabra de Dios de esta manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Vamos a orar, ayúdeme a orar ahí donde esté en su casa. Vamos a orar por esta palabra, que Dios la bendiga, que Dios la unja. Padre, te doy gracias en esta hora por darnos vida, por darnos salud. Gracias, Cristo, por la salvación de nuestra alma, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, úngela, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Salva, Señor, a los que han de ser salvos. Sana a los enfermos y libera a los cautivos en el nombre de Jesús. Danos sabiduría esta noche por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Amén. Aquí en este texto que leí, habla algo que movió mi corazón a predicar esta noche sobre una fe auténtica, una fe verdadera, una fe sincera, una fe que no espera recibir nada a cambio, solamente se cree, un amor incondicional de parte de Dios para con su pueblo, su iglesia. Y de eso voy a predicar esta noche, la fe auténtica, porque eso es lo que necesitamos hoy día, que seamos auténticos, que seamos genuinos, que seamos reales. Con este tema o este nombre, quiero decir literalmente de una fe donde no hay hipocresía, que significa sencillamente una fe sincera. Y la palabra sinceridad o sincero significa que expresa con verdad cómo piensa, cómo habla, cómo cree. Eso es fe. También cómo se predica, cómo se ora, cómo se vive, cómo ama, cómo sirve, etc. Todo esto dice y habla de una persona muy recta, muy franca, temerosa de Dios. También puede ser un hombre veraz, libre de todo engaño en su corazón. De manera de introducción o para abrir mi mensaje, para predicar mi primer punto, quiero leer la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y dice la Biblia de esta manera, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos primeramente a predicar la invitación de Dios a cada uno de nosotros. Dice el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oiga bien, no es culpa de Dios que usted viva lejos de Dios, apartado de Él, porque Dios nos invita a cada uno de nosotros a acercarnos a Él. El apóstol Santiago, en su epístola, Santiago capítulo 4, versículo 8, dice así: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercad. ¿Se puede dar cuenta usted si nos acercamos a Dios? Dios se acercará a nosotros. Quiero leer un salmo que dice, el Salmo capítulo 73, en el versículo 27, y dice la palabra de Dios, Salmo capítulo 73, verso 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, perdón. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esto es algo muy personal. Esto es algo que el salmista dice, pero en cuanto a mí, usted también puede decidir en cuanto a usted. El acercarse a Dios es el bien. Buenas cosas suceden si nos acercamos a Dios. ¿Qué es bueno? Escuche, vivir cerca de Dios. Pero ¿qué pasa con los que se alejan de Dios? Perecerán por su pecado. Hay una historia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Es una historia que la mayoría de nosotros conocemos, y es la historia del pródigo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11, abra su corazón.
Lucas 15:11 también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta historia nos revela algo muy misericordioso, algo muy glorioso de parte de Dios, nuestro Padre Celestial. Todos podemos fallar. No hay alguien que diga: yo no he pecado. Pero Dios siempre ha tenido misericordia del pecador, porque Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Este hijo tocó fondo, llegó hasta lo más bajo de la vida, pero gracias a Dios que él todavía tenía en su mente a su padre, y él volvió en sí. Algo que había perdido, una vez más lo recuperó. El conocimiento de Dios, de su voluntad buena, agradable y perfecta. Recordó su casa, su padre. Y él se arrepintió, reconoció su pecado. Y Dios lo restauró, Dios lo levantó. Sí, se alejó de la casa, de la iglesia, se alejó de Dios y no le fue bien en la vida. Todo lo desperdició, lo derrochó, lo malgastó. Porque eso es lo que uno hace sin Dios. Desperdicia el tiempo, desperdicia, malgasta las cosas que Dios nos ha dado. Vemos esta historia como poco a poco, por haberse apartado de Dios, este joven, este hijo, su pecado lo alcanzó y lo destruyó. Pero qué tremendo es que este hijo volvió en sí, se arrepintió. Jeremías dice en el capítulo 23,
Versículo 23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. No sé qué tan lejos te sientas de Dios. No sé qué tan lejos estés de Dios. Pero hasta allá puede la mano de Dios alcanzarte, porque aún la mano de Dios está extendida para salvar. Aún la mano de Dios está extendida para levantar al caído. Esa es la invitación para cada uno de nosotros. Vivir cerca de Dios. Volver a Dios. Quiero predicar segundamente corazón sincero o una fe auténtica. Sin duda alguna, un corazón sincero, una fe auténtica será un corazón para Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos. Nada te cuesta acercarte este día a Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Esto habla de fe real, fe auténtica. Este es un término griego que se traduce en una fe sincera, un hombre genuino y verdadero. Y esto significa fe auténtica, fe verdadera para Dios. Vamos a hablar en el libro de Daniel. Hay una tremenda historia de 3 varones hebreos. Y esta historia habla de fe real, fe verdadera, ante un rey llamado Nabucodonosor, pero más que todos, ante Dios. Dice la Biblia en Daniel capítulo 3, versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces
Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó, era el rey, y mandó calentar el horno al máximo, 7 veces más de lo acostumbrado. Fueron atados estos varones hebreos de manos y de pies y fueron lanzados al horno. Pero qué tremendo. Dentro de el horno estaba Dios con ellos para librarnos del fuego, para que la llama no toque tu vida. Dice la Biblia, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Señor estaba con ellos. Dios está con nosotros también. Dios nos guardó a estos hombres de ese horno de fuego, que no es otra cosa más que la prueba. Dios probará la fe de cada uno de nosotros en este tiempo. Pero no dudes, porque la duda detiene el poder de Dios. Cree, tan solamente cree. Qué tremendo contestación de estos hombres llenos de fe, una fe inconmovible, una fe radical, una fe fuerte en Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dios siempre ha honrado a los que le honran. Hay que seguir teniendo esa confianza viva y ser fieles a Dios. Dios no falla. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: Dios, fiel es Dios. Y voy a cerrar mi mensaje con segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13. La voy a leer en un lenguaje o en una traducción lenguaje actual. Segunda de Timoteo capítulo 2 11 al 13 dice: esto es verdad. Si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reino. Si decimos que no le conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Hay promesa de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. Promesa de ayuda, promesa de salud, promesa de salvación, promesa de providencia, promesa
de bendición. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios. Estuve predicando de una fe auténtica. Una fe que mueve la mano de Dios, el poder de Dios a favor nuestro. Una fe que no se doblega ante ninguna autoridad humana, mucho menos dioses paganos. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Donde quiera que te encuentres y como te encuentres, es momento, es tiempo de volver a Dios. Acércate a Dios. Repite conmigo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta invitación. Te pido perdón por todos mis pecados. Sáname, límpiame, sálvame, libérame, Señor. Quiero nacer de nuevo. Quiero amarte, servirte con todo mi corazón. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Hazme una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo en el Espíritu. Gracias, Dios, porque tú eres un Padre bueno, que olvida el pecado, perdona y olvida la maldad. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga. Seguimos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nada ni nadie nos aparte, nos separe de Dios, porque ¿quién nos apartará de Dios? Romanos, capítulo 8. Esto es algo que no está en mi mensaje, pero te lo voy a dar. Y dice la Biblia: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga, seguimos orando por ti. Ánimo. Listo.